serie de charlas, más que todo charlas. La intención, ¿cuál es? Mis hermanos, la intención, ¿cuál es? Que podamos escuchar, ¿cierto? Recibir los principios de la palabra del Señor. Y también en medio de este proceso, yo sé que se necesita sabiduría de Dios para ver cómo lo aplico. Porque una cosa es como cuando uno arranca a construir una casa de cero y tiene el espacio, el lote o el aire y dice, ay, aquí puedo poner esto, aquí puedo ponerlo así. Pero cuando ya hay algo construido, después que yo quiero hacer una reforma, ¿qué toca hacer? Entonces toca tumbar esto para organizar aquí y lo voy a hacer. Así pasa en nuestras casas, con nuestra familia. Quizás usted va a aprender y darse cuenta, ay, yo no he hecho esto, ¿cómo lo hago? Si ya lo que hay es este hábito, si ya... Entonces es un desafío, pero sé que Dios nos va a ayudar, ¿cierto? En el colegio de mis hijos, por ejemplo, ahorita estamos viendo una capacitación sobre el manejo de las tecnologías. Dígame a quién no le afecta hoy en día en la crianza de los hijos el manejo de las tecnologías. Antes era, en la casa teníamos un solo televisor y todos mirábamos el mismo programa. Ahora casi que cada uno tiene un dispositivo, entonces, sí, entonces ese manejo ya uno le va a tocar, es como organizarlo. Voy a pedirle a los niños que pueden subir, ¿listo? A tener un espacio, también ya vamos a compartirles un pequeño refrigerio y ya con los papás entonces nos quedamos aquí, los que van a estar y los maestros. Entonces yo quiero que hagamos una oración y dejamos en manos de Dios esta escuela. Esta primera escuela la vamos a grabar porque algunos dijeron, se nos dificulta, ese día preciso no voy a estar, ya tenía un compromiso. Pero las otras, la idea es que se haga presencial. Igual es una horita, quizás cada 2 meses. Es muy poquito, pero que el Señor nos edifique y que podamos ponerlo por obra. Qué bueno que muchos, aquí también hay abuelas, aquí también hay papás, aquí ya hay padres ya con hijos adultos, pero igual podemos aprender. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana que podemos celebrar tu nombre, pero que también podemos tener este espacio de la escuela de padres, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, papá, mamá, aún los abuelos que también están ahí y que queremos hablar de los principios de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivirlo. A veces no es fácil, a veces no sabemos cómo aplicar, cómo organizarnos, pero tú también nos darás la sabiduría, Señor, para poder vivir y levantar una nueva generación, Señor, que no solamente camine contigo, que es lo más maravilloso, pero sino que también tenga valores, principios desde la fe, Señor. Así como tú los tuviste, Señor Jesús, tú no creciste en un ambiente aislado, tú creciste en una casa, tú creciste en medio de unos hermanos también, en medio de unos padres, tuviste dificultades, pero también, Señor, nos dejaste un gran ejemplo de obediencia y de amor, porque hubo unos padres que también aplicaron los principios de la fe y también, Señor, edificaron tu vida. Gracias, Señor, danos la sabiduría de tu Espíritu y dirige, Señor, esta escuela que iniciamos hoy, que no es solamente hoy, sino que este es el inicio, que podamos, Señor, aplicar estos principios y vivir de una manera sabia en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por el tiempo y gracias a los que también... Hemos llamado a esta escuela de padres y el concepto que vamos a manejar en esta escuela de padres es que ustedes me pueden decir qué es esta imagen. ¿Qué es esto? Tiro al blanco, ¿cierto? Y eso es un deporte. En Colombia en 1987 se estableció la Federación de Tiro al Blanco. Es un deporte que pocos conocen, pero que para nuestro contexto en Copacabana se practica. Aquí hay una niña, la hija de, se llama el nombre de Daniela, ella practica el deporte del tiro a blanco y es toda una
forma, ella me explicaba y me decía, es todas unas habilidades de cómo y técnicas de cómo pueden la flecha proyectarla hasta cierto punto para que ancle. Para nosotros como papás, nosotros también tenemos esa tarea, pero ¿hacia dónde vamos a dirigir esas flechas que son nuestros hijos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mundo, hacia el caos, hacia la decepción? ¿Sino hacia dónde? Hacia Dios. Yo pensaba por un momento, yo nací en un hogar cristiano, pero mi corazón no fue dirigido hacia Dios. Mi corazón fue dirigido hacia el dolor, hacia el maltrato, hacia el rechazo, hacia la crítica. Y luego cuando en la adolescencia mi corazón fue arrojado a la decepción por la falta de fidelidad en el hogar. Entonces cuando uno mira esto, yo no vengo a hablarles de de mis traumas, sino vengo a decirles, nosotros tenemos una posibilidad muy bonita. Y piense usted las flechas que Dios le ha dado. A nosotros, al pastor y a mí, Dios nos ha dado dos preciosas flechas. ¿Y por qué usted va a decir, y por qué les habla flechas? La siguiente, mire lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Salmos? Y se me olvidó, disculpen, no puse la referencia del pasaje. Salmos, ya les voy a decir. 127, gracias amor. Los hijos, ¿qué son? La herencia que nos da ¿quién? No el que usted ese día no se cuidó y la embarró y ese día no hubo una prevención, se le olvidó la inyección, se le olvidó algún otro método. No, mire que los hijos, ¿quién nos los da? El Señor. Y dice que el fruto del vientre son la recompensa ¿de qué? ¿Que viene de quién? Del Señor, de Dios. Es decir, que piense usted en sus hijos. Sus hijos no son los que le sacan la plata. Yo en estos días le decía a la niña, me decía, mami, si tú nos hubieras tenido, ¿qué hubieras hecho? Y le dije, mira, hubiera hecho un doctorado, hubiera ido a Europa, y ella me decía, ay mami. Y yo le decía, sí, porque cuando ustedes llegaron, los sueños de los padres, ¿qué pasan? Algunas veces se postergan. Otras veces no se realizan y creo que todos los papás dicen sí. ¿Cuántos no soñamos en grande? Pero llegaron nuestros hijos y nuestros hijos no son los que tenemos que inyectarles dinero, a los que les tenemos que, había una expresión de un familiar que decía, es que yo voy a educar a mi hijo para que cuando él crezca trabaje y me mantenga. Ese tampoco es una forma de tener los hijos. La Escritura nos dice que el fruto de nuestro vientre, que es recompensa que viene de Dios. ¿Las recompensas son malas? Cuando se va a coger a un ladrón y le dicen recompensa, generalmente las recompensas estimulan porque es un bien. Nuestros hijos es un bien. Nuestros hijos, cada uno de los que tenemos, sí, ese que llora todo el tiempo, ese que ahora empezó a crecer y empieza como a envalentonarse. Ahorita vamos a ver las diferentes etapas de nuestros hijos. Pero mire lo que dice, los hijos de un hombre, o sea, de una familia joven, son como ¿qué? Flechas. ¿Qué se hacen con las flechas en las manos del guerrero? ¿Qué se hacen con las flechas? Se lanzan. Nosotros tuvimos hace muchos años, mi papá tenía, porque le regalaron unas flechas, y esas flechas dieron vuelta por todo lado en la casa. Esas flechas servían para colgar la ropa, esas flechas servían para otra cosa, menos para lo que habían sido hechas. Mis amados, nuestros hijos están diseñados por Dios. ¿Cuántos lo creen? Para mí, Daniel y Sara no son unos niños a los cuales nosotros tengamos que levantar y decir, ay, ¿y qué va a hacer de estos niños? Nosotros tenemos la convicción de que nuestros hijos están en un propósito y que, como dice la Escritura, los niños son una recompensa de Dios. Piense esto cuando no lo dejen dormir. Piense esto cuando usted se angustia porque no tiene que darles. Piense en esto de que la Escritura también, Jesús nos dijo, si nosotros que somos malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, Mateo capítulo 7, ¿cuánto Dios no nos da a nosotros que es el Padre Celestial? Así que cada vez que mis hijos necesitan algo,
les hemos enseñado los dos, pero les recordamos constantemente que el Señor es nuestro pastor y que nada les faltará. Y miren, hay milagros, yo les puedo decir, cuando ellos vienen, y a veces por estrategia con mi esposo, vienen y a veces les decimos, hijos, hay que orar, hijos, vamos a orar, porque ellos se deben de acostumbrar en una sociedad que solo se valora a los hijos por cuánto tenis, por cuánta ropa, por cuánto estudio. En esta sociedad nosotros debemos de enseñarles a ellos que deben depender de Dios. ¿Cuántas veces los niños no han querido comer algo? Y dígame si como papás no pasa eso, que ellos les da el deseo y usted va y mira su bolsillo, nada. Usted va y mira la cartera, nada. Y dígame si eso no causa dolor profundo. Pero es ahí donde nosotros debemos decir, bueno, si lo quieren comer, vamos a orar a Papá Dios. Y suceden cosas especiales. La siguiente, entendiendo entonces quiénes son nuestros hijos, queremos darles algunos tipsitos claves dentro de la crianza que usted pueda ir estableciendo. Usted va a decir, bueno, ya mis hijos están un poquito más grandes porque aquí tenemos de prejuveniles, tenemos algunos que dicen, no, desde ya pueden empezar. Lo primero es que en estas claves de crianza no las establecí yo, sino es de un libro que se llama El arte de ser padres, de un ministerio que se llama Vida en Familia. Y ellos nos ayudan con estas claves. En la primera dice, la formación de los hijos se desarrolla mejor con un cimiento firme y un plan establecido. Es bueno como pareja poder tener un plan establecido, no padres taxistas. ¿Ustedes saben cuáles son los padres taxistas? ¿Cómo se levanta el que conduce? Se fue el hermano Diego. ¿Cómo se levanta el que conduce un taxi? Coge el taxi. ¿Y para dónde va? Para cualquier lado, ¿cierto? El que maneja un taxi sabe que prende su carro y que espera en el día a ver qué va a pasar. Y perdón, me voy a poner el caso. Juan no se puede levantar a decir, ¿y yo para dónde cojo hoy? Juan tiene un plan. ¿Por qué? Porque él tiene un negocio y su plan del día es abrir su negocio y con el talento, el trabajo que él sabe hacer, pues ahí está. Hay un plan ahí establecido, pero un taxista tiene que moverse por todo lado de la ciudad, tiene que buscar qué hacer. Los papás, los que Dios nos ha, nosotros que somos los que Dios nos ha dado la oportunidad de tener unos hijos, debemos de tener un cimiento firme y un plan para nuestros hijos. Mis amados, es bonito poder nosotros establecer nuestros niños hacia dónde se van a proyectar, pero no volvernos de los papás de hoy día obsesivos. ¿Cuáles son los papás hoy día obsesivos? Los niños estudian de 6:30 de la mañana a las 3 de la tarde o al mediodía. Llegan, comen rápido, coman, cámbiense y nos fuimos para el fútbol un día. Al otro día coman, cámbiense, nos fuimos para la música. Al otro día coman, cámbiense, nos fuimos para la natación. Hoy día se está diciendo que el cansancio y el estrés de los niños tan activos los está llevando al suicidio. La tasa de suicidio en los niños ha aumentado. Antes se consideraba a los 12 años. Hoy las últimas estadísticas están desde los 10 años. Los niños están siendo influenciados al suicidio porque están cansados y rendidos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos tantos planes? ¿Sabe cuál era mi plan? Llegar de la escuela, almorzar y andar esas calles para arriba y para abajo. ¿Cuántos no jugamos en la calle? ¿Cuántos no tuvimos nuestros amiguitos? ¿Cuántos no? Yo recuerdo que a las 6 de la tarde daban Tom y Jerry, entonces ese era el horario donde uno entraba y uno recuerda cierta infancia. Miren, entonces ya ustedes van calculando yo de qué época soy con esos programas que les estoy diciendo. Pero hoy día los niños pareciera que no tuvieran opciones porque ya todo está tan medido y tan programado y está tan acelerado que los niños ya no tienen un espacio de disfrutar, de ser niños. Por eso hoy día los niños ya casi no juegan con la imaginación. Yo recuerdo a mi hermano regañándome porque ponía sus carritos a darse en piquitos. Y él me decía, los carros no son para darse en piquitos, pero era una forma de tener imaginación. Hoy día los niños están programados para todo.
Tengamos cuidado de un plan sí establecido, pero no de un agotamiento ni mental, ni en actividades, ni físicos. Démosles también el espacio de que sean niños, de que jueguen, de que griten. También ellos lo necesitan. Ahora, los que tenemos adolescentes, ellos ya de una u otra manera sí necesitan ciertas disciplinas, pero porque nazca, no porque se las impongamos. Es muy feo cuando un papá le dice, si tú no vas, no tienes, no, castigo recompensa, ese método de castigo recompensa fue para nosotros, una generación que ya crecimos con bastantes traumas. Los niños hoy tenemos que dialogar con ellos, a decirles, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Y en eso nos vamos a enfocar. Así que no es lo que ellos quieran, no los dejemos ninis, los niños ninis, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. En estos días hablaba con una mamá, una compañerita la mamá de una compañerita de Sara, y ella lloraba mucho porque ella me decía, pastor, es que mi hija no me valora. Ella ya empezó a crecer y entonces la niña la regaña y la grita mucho porque deme el almuerzo, deme esto, deme aquello. Entonces ella me decía, pastor, ¿y yo ya qué hago? Y yo le decía, suéltele. Yo recuerdo una vez que a mi mamá le dije, mami, y yo le voy a dar, porque es mi vivencia, le dije, mami, es que necesito. Ella me dijo, necesitas ropa. A partir de ese día yo tuve que lavar la ropa. A los niños hay que designarles tareas desde pequeñitos. Desde pequeñitos hay que enseñarles a decir, lleven un plato, laven el plato, organicen su cuarto, organicen sus juguetes, organicen su ropa. Poco a poco se tienen que designar tareas, porque estamos en una cultura donde no queremos que los niños hagan nada. ¿Y qué es dónde están los niños hoy día? Videojuegos y en celulares. Y hábleles a los niños cuando están en videojuego y en celulares y la reacción de ellos va a ser, ¿qué? Entonces quíteles el celular y mándenlos a que tengan imaginación lavando el baño. Yo les digo, vayan, tengan toda la imaginación que quieran en estos movimientos. ¿Por qué? No es que, la pastora los tiene esclavos, no los tengo esclavos, les estoy enseñando que con sus manos pueden aportar a una convivencia como familia. No todo es mamá, no todo es papá, sino todos compartimos, todos hacemos labores, todos trabajamos como una familia. Si no, imagínense cuando su niño sea grande. Yo digo, yo quiero que Daniel y Salga dentro del plan que Dios nos ha dado, viajen. A mí me encantaría que ellos viajaran, pero díganme ellos cómo se van a enfrentar a una realidad, a un mundo, si yo les hago todo. Hay que enseñarle a manejar la estufa, hay que enseñarle a manejar la lavadora. Hoy día es mucho más sencillo todo esto. En mi época las lavadoras eran de perillitas, hoy día ya todo es digital, ¿cierto? Entonces a ellos se les facilita. Lo segunda clave, enfócate en dónde. En el corazón de sus niños, más no de sus hijos, porque de aquí no hay solo niños, sino de sus hijos, más que en sus conductas. No es tanto que el niño se porte bien o se porte mal. Lo importante de nuestros hijos, ¿qué es? El corazón, y que ellos entiendan que cuando nosotros les hablamos y les decimos o los castigamos, ellos entiendan cuál es el motivo. No es solamente censurarles un comportamiento, sino es enseñarles en el corazón de los niños por qué los estamos corrigiendo. No corrijamos a los niños con violencia y con ira, no los corrijamos. El jueves uno de mis hijos me hizo tener la ira a furor, a furor. Eso parece como el de, ¿cuántos han visto Intensamente? El muñequito rojo, así me lo suben rápido y fue tan fuerte la reacción de uno de ellos que yo alcancé a levantar la mano y le iba como a dar y bajé la mano y le dije, en un momento hablamos, tengo ira, en un momento hablamos, que quedó impactado y después nos sentamos a hablar y le dije, mira, este comportamiento no te lo vuelvo a aceptar. En público, desde pequeño les he dicho, en público me avergüenzan, en público te castigo. En público te castigo. Así que no quiero que tu imagen quede mal delante de aquellos que te están rodeando. Contrólate. Más allá de avergonzarlo, porque yo sabía que podía avergonzar a uno de mis hijos, preferí hablarle al corazón. Y luego nos sentamos y hay un término que se llama hablar de corazón a corazón. Practíquenlo.
es algo fascinante, edades como las que están en sus niños. Es fascinante cuando uno los llama y les dice, quiero hablar de corazón a corazón. Quiero que me cuentes qué hay en tu corazón y que ellos puedan hablar y que ellos puedan decir, es algo tan bonito. Más allá de decirles si se portaron bien o se portaron mal o si prendieron el televisor o si no prendieron. No, dedíquenles tiempo. Mamá, papá, tomen un tiempo. Mi esposo suele salir e irse con mi hijo, por ejemplo, y ellos se van solos. Entonces mi niña me dice, mami, ¿nosotras qué hacemos? Y yo, pues entonces vámonos las dos. Y son para compartir y a veces yo la escucho hablar y yo digo, Dios mío, esa gordita, cachetoncita que era como tan bravucona, ¿cómo se está convirtiendo en una mujercita? Pero porque le doy el permiso que nos conozcamos de corazón a corazón. No se vuelva solo el papá de general. El papá general o la mamá general ustedes no saben los niños cuánta emoción le da saber que llegó papá o llegó mamá. Aún si viven en la misma y en el contexto está, por ejemplo, nosotros que estamos casi todo el tiempo. Pero ellos cuando sienten a papá y a mamá, lo primero que ellos que quieren es abrazarlos, besarlos, jugar, buscar. Si ven que papá llegó bravo o mamá llegó brava, lo primero que ellos van a hacer es hacer algún mecanismo de capricho o berrinche. ¿Por qué? Porque está llamando su atención. Sobreproteger a los niños es tanto abrazarlos mucho o no abrazarlos. Y eso va a tener reacciones. Así que cuando usted llega cansado, rendido y su niño se porta aún peor, es porque le está llamando la atención. Muchas veces lo que quiere es un abrazo, un beso, que lo mires a los ojos o la mires a los ojos y le diga, ¿cómo te fue hoy? Eso sí, si le pasa como a mi hija, media hora es poquito para que ella le diga cómo le fue ese día. Porque uno le dice, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Yo a veces miro a mi esposa y le digo, Dios mío, ¿de dónde la pago? Pero entiendo que si yo no le doy ese espacio de que ella me hable, va a buscar a otros que sí la van a escuchar y quién sabe qué tipo de consejos van a dar. Dios debe ser el centro de ¿qué? Nuestra crianza, no un componente. No un componente. Un componente es, yo miro a ver cuándo o de vez en cuando. Dios debe ser el centro. Mis amados, en momentos donde mi esposo y yo no hemos sabido qué hacer, nuestro recurso es ir al Padre, decirle, tú sí sabes qué hacer. Dinos, Señor, yo no sé cómo corregir el carácter y el comportamiento de este o de esta, Señor, pero por favor dinos cómo hacerlo. Y de verdad, Él nos da el direccionamiento, Él nos dice cómo hacer desde que eran bebés. Mantener tu matrimonio, los que están casados, como una relación prioritaria en el hogar. Vea, yo sé que nosotros somos diseño de Dios, ¿no? Algo que manejamos en temperamentos, los que son espontáneos, los que son... Nosotros somos de la palabra, nosotros somos de los que cuando peleamos nos disponemos para pelear, es decir, para ponernos modo pelear, no siendo agresivos, sino peleamos. Muchas veces hasta las peleas, algunos ni se dan cuenta que estamos peleando porque no somos de los agresivos. Pero tuvimos que aprender por nuestros hijos a que como no nos expresamos tanto, tuvimos que aprender por el bien de ellos a expresarnos. Es decir, yo a él no lo tocaba mucho ni él me tocaba mucho, sino éramos nuestra parte. Pero de repente empezaron a los niños a decirnos, papi, abrace a mi mami. Y uno, ¿qué? Mami, dele un besito a mi papi. Y uno, ¿qué? Por el bien de ellos, porque la salud emocional de los niños, aún de uno de adulto, es cuando uno ve los ejemplos de los papás. Yo hoy día no tengo a mis papás juntos, pero cuánto me gustaría, cuánto yo veo a unos ancianos que se abracen y yo digo, ay, tan rico hubieran sido mis papás. Pero bueno, tampoco me quedo llorando. Pero sí es como decir, tengo un matrimonio porque el matrimonio le da la solidez emocional a nuestros niños. Lúzcase el varón, los que tenemos niñas, si el varón llega a decirle a la mamá alguna palabra, la niña va a sobresalir a robar la atención del papá. Eso es así. Si el papá le llega a decir, y perdónenme en el ejemplo acá porque están junticos, Juan le dice a Paola, estás muy linda hoy. Inmediatamente es muy posible que Julieta va a decir, ¿y yo cómo estoy, papá? ¿Y yo cómo me veo, papá? Y si el papá le dice, sí, está bonita, vea. Pero si le hace la misma emoción de decirle, estás linda como tu mamá, ay, eso a las niñas
Es una cosa, así es el comportamiento de nosotros. A mí me encanta ver Génesis capítulo 3, capítulo 1, cuando dice que Dios nos creó hombre y mujer, porque cada uno de nosotros necesitamos el componente de varón y de hembra, cada uno de nosotros. Por eso cuando falta un papá es duro en el corazón de un niño o una niña. Cuando falta una mamá es duro la formación. Por eso crecen y buscan otras fuentes para suplir una necesidad. Pero si estamos en pareja, los que están aquí en pareja, ¿qué podemos hacer? Fortalecer esos vínculos por el bien nuestro y por el bien de ellos. Si ya no está, pues enseñarle que nuestro Padre es Dios y el papá está presente. Bueno, entonces tienes tu papá, no hay esa relación de mamá, estoy solita criándote, pero hay un papá que te respalda o no te respalda. Entonces es fortalecer. El centro de nuestra vida matrimonial y de padres es Dios. Pasemos al siguiente, que quiero estas claves ya para ir concluyendo, no demorarles mucho. Cómo me encanta la etapa de bebés. Es lindo. Y voy a dar una expresión. Cuando nosotros decimos que en esta cultura no es porque seamos ajenos, sino porque vivimos con ustedes y por ser rolitos a veces percibimos algo más que ustedes lo hacen en común. Pero hay algo que yo siempre veo en las casas que voy a visitar, no porque sea chismosa y me vaya a mirar, sino por lo general encuentro, es las foticos de los niños de 0 a 12 meses. Es un común ver al niño del añito o a la niña del añito en la mitad. Y es común ver cuando cumplieron 1 mes, 2 meses, 3 meses, como que los gira alrededor, ¿cierto? Porque es una etapa de inspiración para los papás, la ternura, de organizar el tiempo, de organizar la economía, de organizar tantas cosas. Pero siendo antes de 1 año, los niños encuentran tanto amor y tanto afecto de los papás que muchas veces se nos olvida que en la etapa de estas etapas, más o menos hasta los 3, 4 años, es tan importante saber que nosotros influenciamos en el carácter. A veces dicen, pero ¿por qué los dejan hacer berrinches? Y alguien me decía, pastor, es que yo lo dejo hacer berrinches porque, ay, no, 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 si yo lo cojo del pie se me tira para allá y luego lo cojo de la mano se me tira para, ay, entonces yo lo dejo. No es que los dejemos, porque la etapa fundamental aquí es el carácter. Y si usted ya tiene niños grandes, digan, ¿y yo cuántas pataletas no los dejé hacer? Bueno, recuerden que debemos de orar entonces para que Dios sane el carácter de nuestros niños, porque un niño que le dejan hacer todo es un niño que se va a levantar en la sociedad a maltratar a todo el mundo. Yo recuerdo, y bueno, perdone otra vez mi época, a uno le decían salude, ¿cierto? Y uno no decía olis. Donde yo llegara a decir a alguien olis, la hermana María Eugenia ya se acuerda que les decía a sus hijas. ¿Cómo se decía? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerdo que si uno le decía, mi mamá le decía a uno algo y uno le decía, ajá, ajá, y uno, ay, sí, sí que, sí señora, ¿cierto? Y eso forjó en nosotros carácter. Entonces, mis amados, en esta época, algunos dirían, ay pastora, pero eso ya es otra generación. Estaba viendo los tipos de generaciones, los boomers. Yo ya no soy boomers, es decir, los que eso los miden por tecnología, los que no saben de tecnología. Los boomers es los que tienen una tecnología y no saben qué hacer con ella y son de los que fácilmente vienen y dicen, desconfigure el celular. Luego vienen las generaciones bisagra. Yo soy esa generación bisagra entre lo antiguo. A mí me da muchas veces miedo coger un aparato y digo, ¿y esto cómo se maneja? Ay, vengan, enséñeme. Pero tenemos los que llaman nativos. ¿Cuántos de aquí nacieron entre los años 90 y ahí para arriba? Creo que aquí hay nativos. Nativos, que cogen un celular y lo saben manejar. Ahora, estas generaciones chiquiticos, ellos saben manejar muy bien. Pero en medio de todo, mis amados, recordemos que Dios nos dio herencia y esa herencia se maneja bien. Y lo que nosotros debemos enfocar en nuestros niños es ayudarles a que tengan carácter. Luego en la etapa, más o menos entre los 4 añitos hasta los 9 años, ¿qué se le enseña a los niños a manejar? Relaciones, relaciones sanas.
Por eso cuando el niño viene con un juguete y le pega al otro, ¿usted qué tiene que hacer? Ay, tan lindo, ay, bebé, tan hermoso. No, hay que enseñarle a corregir que al otro no se maltrata. Hay que enseñar a respetar. Hay que enseñar, a mí como me encanta llevar a mis hijos a Medellín y llevarlos a toda la zona de la parte del centro, debajo de los puentes. Me encanta llevarlos a esos sitios. Y usted va a decir, ¿por qué, pastora? Porque yo necesito que ellos aprendan que son privilegiados de Dios y que muchos de ellos que están en la calle, ellos no tuvieron oportunidades y que hoy están consumidos en una calle, hoy están sin un hogar, hoy están sin un alimento, no solo porque tomaron malas decisiones, sino porque no hubo quizás un escenario, quizás no conocieron a Dios y les empiezo a hablar, y sobre todo porque en ellos deben hacer la misericordia por el otro, porque estamos en una sociedad donde solo se piensa a sí mismo. Yo a veces les digo, hijos, Sara, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Dani, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Mira que el muchacho cómo va, ni un par de zapatos. Quizás tuvo, lo vendió, se lo robaron, se lo regalaron. Mis amados, hagamos ese ejercicio. No vayamos solo a Medellín, aquí debajo del puente, ¿no? ¿Cuántos no hay? Enséñele en estas etapas de 5, 7, 8, 9 que ellos no son merecedores de nada, sino que ellos pueden pedir a Dios y sean agradecidos. Que cuando le dan algo, gracias. Que cuando alguien, dele gracias a esa persona. Cuando vamos a un restaurante, se saluda. Buenos días, buenas tardes, ¿qué van a comer? Muchas gracias. Pero yo he visto que hay niños que, ¿y qué van a comer? Ni se saluda. ¿Y qué van aquí? Aquí, ay, esto me salió feo, ay, esto no me lo sirvió. No, yo a mis hijos no les permito, porque ellos deben de saber que hay otros que se están esforzando. Yo no les aguanto. Yo les digo, devolvieron y le dieron gracias al señor, a la señora, pero ¿por qué, mami, si le pagamos? Independiente que le pagamos, está haciendo un trabajo y es un ser humano que nos acaba de servir. Devuélvase y denle gracias. Ustedes van a decir, ay, Dios mío, sí. ¿Por qué? Porque ellos deben de aprender a tener relaciones, y estas relaciones forman y reafirman el carácter. Había rigor y hoy día estamos muy flexibles. En estas relaciones a los niños vuelvo y los tomo a ellos, ¿sí? Vinieron a hacer el ejemplo. Me encanta porque ellos son gemelos o mellizos, ellos son mellizos. Y la niña es mucho más espontánea, la niña es mucho más, y ella puede venir, saludarme, hablarme, pero la mamá le dice al niño, ¿saludaste? Y él se queda mirándome y hace, baja la cabecita y va a que yo lo salude. A mí me da risa porque es la forma del niño y hay formas de los niños. Después les voy a enseñar algo de los temperamentos, por qué los niños reaccionan. Él es de los que no necesitan que lo toquen, que lo abracen. Él no necesita ese tipo de relaciones. Hay niños que necesitan más relaciones que otros. Yo no sé si alguno aquí recuerda cuando llegamos con Daniel que él abrazaba a todo el mundo. Daniel necesita abrazar y tocar a todo el mundo en el sentido de afecto, pero hay otros que no. Hay otros que como que, ay, me toca saludar, pero lo que más me gusta es cuando la mamá dice, despídete. Y él mira otra vez como, ayer hacía como, bueno, pero obedecía a mamá. ¿Por qué? Porque aunque a él no le guste, se le está enseñando a establecer relaciones. Y eso es algo especial en los niños. Charlotte es otra. Charlotte uno se va acercando y ella lo mira de arriba abajo, ella es escáner. Y lo va escaneando y uno se va acercando y ella más empieza como empieza como así. Y uno más se acerca y más ella va bajando. Ella está tratando de decir, no me toquen que no me gusta. Pero de una u otra manera cuando la tiene Richelle, dice, Richelle le dice, saluda. Ella apenas como que mira y ya hoy día ella llega y lo ve a uno y sonríe y uno dice, uy, las relaciones estamos mejorando. Entonces yo a veces le digo, princesa, ¿te puedo tocar? Y si ella me sonríe es porque ella me dio permiso de tomarle la manito y de ponerle. También respetemos las formas de ser de los niños. Pero lo que me gusta es que se le está enseñando. Siguiente, Moni. Cuando los niños van pasando de la etapa a estos prejuveniles, que por esto era nuestra carga como pastores,
en ellos se forja fuertemente la identidad. Se forja fuertemente la identidad. Recordémosles en este tiempo, ellos empiezan a mirar, soy feo, soy bonito, algunos empiezan con el acné, algunos se adelantan en su pubertad, algunos ni siquiera han iniciado su pubertad. Ahí es donde papás y mamás necesitamos afirmarles que ellos son especiales, que ellos son bellos, que ellos son hermosos, que fueron diseñados por Dios, no solo la imagen. Hay un tema acerca de la tecnología. Yo voy a hacer un WhatsApp y les quiero compartir algunos videitos que me parece muy importante, cómo hoy las redes captan y están enseñando un prototipo de niños y de niñas, cómo la belleza los está llevando a sentirse feos o a sentirse bonitos. La tarea nuestra no es solamente afirmarles en la apariencia física su identidad, sino de decirles que ellos son amados, que ellos son con propósito. En esta etapa, yo aconsejo a los que tenemos niños en esta etapa, si usted lo quiere hacer más pequeño, pero en esta etapa les fascina, háblenles de cómo ellos nacieron, háblenles de cómo ellos se forjaron en la barriguita de mamá, cómo Dios les habló, cómo Dios les dio promesas. Cuénteles esas historias a los niños. Y eso afirma el carácter, afirma las relaciones y afirma quiénes son ellos. Afirmémosles quiénes son, que son útiles para una sociedad, que son útiles para servir a otros, pero que lo más importante es que su identidad la van a encontrar en Cristo, que es el que sacia todas las necesidades. Enseñémosles eso, su identidad no está porque usted tiene un carro, porque usted tiene una casa, porque usted tiene ropa, porque usted tiene trabajo, porque esa identidad falsa no, porque por eso Facebook e Instagram tienen falsas identidades. Hay videos de cómo parejas se van a tomar la foto y todos sonríen, todos lindos, todo pin, y termina la foto y se aíslan, gritan, se maltratan. Esas son falsas identidades, pero afirmémosles que en Cristo podemos ser auténticos. Ayer alguien me decía, pastora, usted es muy charra. Y yo, ¿muy qué? Charra. Y yo, ¿por qué charra? Chaparra. Me dice, no, charra. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, es que usted se ve tan brava y tan seria. Y yo le decía, viva un poquito más y sabe lo brava que soy, lo seria. Pero me decía, pero a la vez es como otra persona. Y me abrazó y me dice, gracias por no ser esa persona que nos aísla solamente porque es pastora, sino se acerca. Mire, hermanos, enseñémosles a ser a nuestros hijos auténticos, a ser lo que son en casa, a como son en cualquier otro espacio. No sé si ustedes sean de los que compran una loza muy bonita, muy hermosa, fina, que la sacan solamente cuando alguien va de invitado. Dígame si no. Pero en el diario vivir le ponen el plato roto, le ponen el... Y a veces uno dice, eso le da un doble mensaje a los niños y a los jóvenes, porque les estamos enseñando que para mostrarnos a otros sacamos lo valioso, pero que cuando vivimos adentro vivimos de la peor manera. Si usted compra una loza, si usted se compra algo bonito, disfrútelo en su casa, no necesita aparentarle al otro que tiene una bonita loza. Y sus hijos a veces, no sea como mi hermano, que mi mamá invitó y tenía de esas vajillas, y mi hermano llega y le dice, uy mami, lavó los platos que hacían 2 años habíamos comprado. Ay Dios mío, mi mamá ese día le recordó que eso era imprudencia. Pero hoy día yo estoy grande y yo digo, pues sí, nosotros crecimos mostrando lo bonito hacia afuera, o cuando se sacaban los cojines especiales y luego se escondían porque obviamente todo lo dañábamos. Cuando tenemos adolescentes entre los 14 hacia arriba, ¿qué les debemos enseñar a los niños, a ellos, perdón, a nuestros hijos? Que ellos tienen una misión en la vida. Siéntense con ellos a hablar qué proyectos hay. No solo se ría cuando los niños expresen cosas que usted dice, ay, tan charro mi hijo lo que me dice. Posiblemente en el corazón de ellos Dios les habla y les va diciendo. Pero en esa etapa de adolescente, váyase sentando con su niño a decirle, ¿tú cómo te ves más grande? No, mami, yo no me veo. Bueno, vamos a orar para ver cómo Dios, o papi, no me veo. ¿Cómo te vas proyectando? ¿Qué quieres hacer cuando termines el colegio? Yo conozco muchos casos de personas que estudiaron en la universidad porque el papá les dijo que querían que estudiaran, o estudiaron en la universidad porque la mamá quería que fueran.
Pero qué bonito que en esta etapa les podamos enseñar que hay una misión en la vida, no solo por ser exitosos y profesionales, sino porque Dios nos creó con un plan. Y una de las misiones que Dios nos ha dado es poder ser sus hijos, llevar su emblema en alto y compartirles a otros el amor de Dios. ¿Cuántos de los que van a las universidades no se pierden? Cuando uno dice se pierden en ideología, se pierden en identidad, se pierden en tantas cosas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa les sirve. Pero ¿cuántos no van a la universidad y se reafirman? Yo recuerdo, y aquí voy a usar otro ejemplo por no usarlos a ustedes, de José, cuando él fue a la universidad. Y José fue un niño que alcanzamos a conocerlo acá de 12 añitos, 11 añitos, el suyo. Y él empezó a crecer y fue cuando salió a la universidad y tuvimos la oportunidad de verle con sus resultados y eso le hablaba a uno y se postuló y bueno, que entonces iba a estudiar y la tenía más o menos clara. Está estudiando una de las carreras que para algunos matemática pura. Ay, es, y ella no sabe de dónde lo sacó, no por matemáticas. Y por su manera de ser introvertida, entonces como precisamente como para eso. Pero yo recuerdo él llegando con esos libros, todo yo no está por acá, llegaba con unos libros, unas literaturas, y yo decía, Dios mío, este muchacho, ¿qué va a empezar a leer? Pero él venía y nos cogía aquí en el pasillo, él tiene una confianza de llegar aquí a la casa, él llega a su casa, viene a la iglesia y llega a su casa. Y nos cogía y decía, pastora, permítame un momento. Y uno le decía, dime, José, mire, pastora, el libro que acabo de encontrar. ¿Usted lo ha leído? Algunos, yo le podía decir, sí. Algunos otros le decía, mi hijo, no sé de qué trata. Deme 8 días. Yo busco qué es lo que me estás presentando porque no lo sé. Luego otro día llegaba y me decía, pastora, la Biblia sí existe, eso sí existió. Y al pastor, uy, ¿cuántas veces no lo ha cogido? Y me encanta cuando le enseña a los niños, porque su fe no se ha debilitado, porque él sabe que tiene una misión, que a pesar que en su carrera de locura, yo le digo, solo los locos estudian eso, y yo conocía, en el barrio había un loco que era matemático y se volvió loco. Yo le decía, en medio de todo esto, tiene el temor del Señor, y eso le ha dado a él que hay una misión, que él no está estudiando porque los papás lo despacharon, porque los papás dijeron, miren, a ver, sino a mí como me gusta cuando él a veces yo le digo, José, ¿y para qué estudia eso? Y él empieza a contarle a uno y dice, tan bonito que tiene una visión a pesar de esa locura que él está estudiando. Mis amados, nuestros hijos, si usted dice, pastora, ya mi hijo va para la misión y cómo hago si es que tiene un carácter, si tiene unas relaciones, si ni siquiera sabe no, vamos a orar. Y mis amados, que hoy usted se lleve estos 4 puntos en su corazón de lo que necesitan sus hijos. Sus hijos no necesitan zapatos, vestido, que les compre el último televisor, que les compre el último play, que les compre el Wii, que les compre las últimas zapatillas. Sus hijos no necesitan eso. Esos son gusticos que usted les da a la medida que usted puede. Pero lo que sus hijos sí necesitan es un papá y una mamá que les enseñe quién es Dios. Recuerden que ellos son flechas y nosotros no los lanzamos a un mundo para que sean profesionales y exitosos. No, los lanzamos hacia Dios, que Dios los hace profesionales y exitosos en lo que Él los quiera formar. Como la canción, podemos ser padres con dinero o sin dinero. No que hago lo que siempre lo que quiero, esa dejémoselo a la ranchera, sino nosotros somos padres de los que podemos poner nuestro corazón en Dios como papás, pero también proyectar a nuestros hijos que pongan su corazón en Dios. Recuerde que son flechas que son lanzadas hacia el corazón de Dios. Así que no se atormente diciendo mi hijo qué va a estudiar, qué profesional, qué empresario. Déjelo que el Señor se va a encargar. Lo importante para usted es saber que les tiene que enseñar carácter, que les tiene que enseñar relaciones, que les tiene que enseñar identidad y que les tiene que enseñar misión. Nacieron para algo. Si esos 4 pilares en nuestra familia, en nuestra relación están, serán niños exitosos. Serán niños que lo que vengan por delante, el Señor mismo les va dando. Yo les digo a Daniela, a Sara, ustedes son de los que son de la generación
que son 10 veces más inteligentes que los que no tienen del Señor, porque tienen la guía del Señor. Así que cuando ellos dicen es que yo no puedo, es que yo soy bruto, yo digo, ¿quién le enseñó si su papá y su mamá no le enseñamos eso? Ustedes son hijos de Dios y como hijos de Dios, Daniel fue un hijo de Dios. ¿Y quién fue él? 10 veces más inteligente que los de su generación. Apoyemos a nuestros hijos, no todos van a brillar. Tenemos niños pequeñitos, ya casi ustedes van a pasar a esa etapa primaria. Yo siempre les aconsejo de un libro que lo leí, de una escritora, que ella decía, en cada etapa necesitamos hacer duelos. ¿Y qué es duelos? Entender que si mi niño es adolescente, mi hijo es adolescente, ya no lo trato como un niño, sino yo tuve que decirle, Señor, entrego a Daniel el niño y quiero recibir a Daniel el adolescente. Porque es que no podemos tratar al adolescente como tratábamos al niño. Cada etapa requiere que Dios nos enseñe a ser papás. Cada etapa. Una cosa es ser papá de un niño preescolar, una cosa es ser papá de un niño, me encanta. Ellos van a tener expresiones distintas. Acepten a sus niños. Jamás compare a sus hijos. Jamás, por favor, se los suplico. Yo tengo hermanos y hoy de viejo nos hablamos y nos decimos la crueldad de nuestros papás con la comparación. No lo hagan. Cada uno de nosotros somos distintos y únicos. Ninguno. Lo único que a mí me ha servido y de verdad es decirle, Señor, ¿yo qué hago con Sara? Dios mío, es igualita a mí. Señor, chocamos igualito. Señor, ¿cierto? Porque de una u otra manera la sabiduría viene de Dios y nos toca aprender a conocer el corazón de nuestros hijos. Por eso el primer punto clave no eran los comportamientos, porque para comportamientos hay muchos libros y usted estimúlelos en los comportamientos, pero usted tiene que siempre orarle al Señor, si usted quiere también, orarle al Señor para decirle, Señor, enséñame a conocer el corazón de José, enséñame a conocer el corazón de Celeste, porque las creencias son distintas. Aún ustedes nos van a decir, son mellizos, pero yo creo que a los mellizos no los trata igual y reaccionan igual. Cada uno tiene su reacción, cada uno tiene su forma. Que el Señor nos ayude y quiero que oremos al Señor. 4 cosas. ¿Cuál es el primero? Carácter. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque lo escribió. A la próxima como mi esposo, vamos a calificar Biblia, cuaderno. Carácter. El segundo es relaciones. Enseñan a sus hijos relaciones. El tercero, identidad. Dios los creó, son inteligentes, en Cristo encuentran toda su identidad, que sean niños felices, dejen que sus hijos sean felices, jóvenes felices, que puedan encontrar en la casa el hablar. Mire, yo sé que estamos en una época de cansancio, yo sé que sí, pero dedíquele a sus hijos tiempo de calidad, siéntese con ellos, pare el agite, siéntese por un momento y hable con ellos, háblelo. Yo recuerdo siendo Daniel bebé, y yo creo que ustedes todo lo hicieron también, tener a su bebé y cuando ellos empezaron a hacer las primeras usted que le decía, que mi amor, hábleme ternurita. ¿Oramos? ¿Les parece? Déjenme orar por ustedes y por sus hijos. Señor, en esta tarde te damos gracias. Padre, te agradezco por estos papás, mamás que se han esforzado, Señor, por estar aquí después de una celebración que aún quizás allí les está acosando la hora del almuerzo. Pero Señor, gracias porque aquí estamos aprendiendo que nuestros hijos, Señor, son tu herencia dada a nosotros, que podamos administrarla de la mejor manera, Señor, que para nosotros nuestros hijos no son una carga, no son, Señor, y quita de nuestra boca y de nuestra mente y de nuestro corazón que nuestros hijos son carga. Nuestros hijos son recompensa tuya, Señor. Es un privilegio poder ser papás y poder ser mamás, Señor. Gracias por ellos. Ayúdanos, primero te decimos, ayúdanos a ser
padres sabios y entendidos a satisfacer las necesidades de nuestros hijos, pero no en el consumismo como nos ha enseñado la sociedad, sino a satisfacer el corazón de nuestros hijos. Que podamos, Señor, con pequeñas acciones enseñarles que hay un Dios grande y poderoso, Señor. Ayúdanos a marcarles en el corazón y en la mente de nuestros hijos que ellos tienen un carácter, que ellos tienen unas relaciones, que pueden tener una identidad y una misión en la vida, Señor. Que ellos puedan crecer afirmados en tu mano, Señor. Quizás de los que estamos aquí no crecimos con buenos modelos, quizás no supimos, Señor, que era un buen padre o una buena madre, pero lo que sí sabemos es que tú eres un Padre perfecto y que nos das sabiduría para que nosotros seamos buenos padres, Señor, para nuestros pequeños. Ayúdanos, Señor. Padre, guárdalos, tantas cosas que hay alrededor de ellos, que la tecnología, que, Señor, todo lo cibernético, cómo los hace presos, Señor, como, Señor, todo lo que son la falta de comprender quiénes son, Señor, los llevan a tomar decisiones y experiencias, Señor, que empieza a hacerles daño a su alma, a su corazón, a su mente. Guarda a nuestros hijos de todo esto, Señor. Padre celestial, los ponemos delante de ti y gracias, Señor, en esta tarde te damos. Amén y amén.